Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo que, como vieron, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Después de esa introducción, donde exploramos los cimientos de este misterio, ahora vamos a sumergirnos en detalles más jugosos, en esos pequeños hilos que, como buenos detectives, hemos ido hilvanando para tratar de armar este rompecabezas llamado Demet y Can, amor, amistad o simplemente una estrategia de marketing. Antes de seguir, quiero recordarles que este vídeo está hecho con mucho cariño y respeto. No estamos aquí para juzgar ni para inventar historias. Solo compartimos lo que vemos, lo que leemos y sobre todo, lo que sentimos como fans. Así que relájense, disfruten del chisme y recuerden que lo más importante es el cariño que le tenemos a estos dos talentos. *** Profundizando en las pistas, análisis detallado de los gestos y comentarios ***. Como mencioné anteriormente, las redes sociales son el campo de batalla donde se libra esta guerra de rumores. Los me gusta, los comentarios y las interacciones son las armas que utilizan los fans y quizás, ¿por qué no?, los propios protagonistas, para comunicarnos algo. Pero, ¿qué es exactamente lo que están comunicando? Empecemos por los me gusta. Es cierto que un me gusta no significa mucho por sí solo. Podría ser una simple señal de admiración, un gesto de cortesía o, incluso, un error accidental. Pero cuando este me gusta se repite, cuando se convierte en una constante, la cosa cambia. En el caso de Demet y Can, los me gusta son frecuentes. No se limitan a las publicaciones de trabajo, sino que también abarcan fotos personales, fotos en las que se ven guapos, en las que comparten con amigos. Es decir, me gusta que podrían interpretarse como una forma de mostrar interés, de decir me gusta lo que veo. Pero ojo que no cunda el pánico. No nos adelantemos a los acontecimientos. Estos me gusta no son una prueba irrefutable de un romance. Pueden ser simplemente un gesto de apoyo, una forma de mantener la cordialidad, o incluso, una estrategia para mantener el interés del público. El mundo del espectáculo es así de enrevesado. Pasemos ahora a los comentarios. Aquí la cosa se pone más interesante. ¿Qué tipo de comentarios se intercambian Demet y Can en las redes sociales? ¿Son comentarios inocentes de amigos? ¿O hay algo más, alguna indirecta, algún guiño? Lamentablemente no tenemos acceso directo a los mensajes privados que podrían estar intercambiando. Lo que sí podemos analizar son los comentarios públicos, aquellos que todos podemos ver. Y en este sentido, no hemos encontrado nada que sea escandaloso o que confirme un romance. Son comentarios amables, de admiración, de apoyo. Nada que nos haga saltar de la silla. Pero, ojo. La ausencia de comentarios jugosos no significa que no haya nada. Quizás la verdadera acción se produce en los mensajes privados, en las conversaciones que no podemos ver. O quizás simplemente son muy cuidadosos y evitan cualquier tipo de declaración que pueda ser malinterpretada. Otro aspecto importante son las entrevistas. ¿Qué dicen Demet y Can cuando les preguntan por su relación, por su trabajo en Erkenci-Kuş, por el otro? ¿Evitan el tema? ¿Son evasivos? ¿O aprovechan la oportunidad para lanzar alguna indirecta? En general, tanto Demet como Can han mostrado respeto y cariño por su experiencia en Erkenci-Kuş y por el otro. Han hablado con nostalgia de los buenos momentos, de la complicidad que tenían en el set, de la química que existía entre ellos. Pero, ¿han dicho algo que confirme un romance? No. Ambos han sido muy cautelosos, evitando cualquier tipo de declaración que pueda ser malinterpretada. Han hablado con cariño, pero sin dar pistas claras sobre su vida personal. Sin embargo, la forma en que hablan, la mirada que se cruzan cuando hablan del otro, las risas nerviosas. Todo eso alimenta la imaginación de los fans. Y como ya dije, en el mundo del espectáculo, la imaginación es un arma muy poderosa. ***, el contexto importa, cómo afecta el pasado y el presente, ***. Para entender mejor esta situación, es fundamental analizar el contexto. ¿Qué ha pasado en la vida de Demet y Can desde que terminó Erkenci-Kuş? ¿Cómo ha afectado esto a su relación? Como ya sabemos, Demet se casó con Oğuzhan Koç. Una boda que en su momento generó mucha expectación. Parecía que Demet había encontrado el amor verdadero. Pero lamentablemente el cuento de hadas no duró mucho. El matrimonio terminó en divorcio, lo que supuso un duro golpe para Demet y para sus fans. ¿Cómo ha afectado esto a su relación con Can? Es difícil saberlo con certeza.
Quizás el divorcio haya acercado a Demet y a Can, quizás haya enfriado su relación. Lo cierto es que después del divorcio, los rumores de un posible romance entre ellos se intensificaron. En cuanto a Can Yaman, su vida amorosa siempre ha sido un misterio. Se le han atribuido numerosos romances, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Can ha viajado mucho, ha vivido en Italia, y ha trabajado en diferentes proyectos. Su vida personal siempre ha estado rodeada de especulaciones y misterios. ¿Cómo afecta esto a su relación con Demet? Quizás Can siempre ha estado disponible para Demet, esperando el momento oportuno para dar el paso. Quizás simplemente son amigos y mantienen una relación cordial. Lo cierto es que la soltería de ambos actores alimenta la imaginación de los fans. *** marketing vs realidad, una estrategia bien calculada, ***. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, el amor y el romance se utilizan a menudo para generar interés, para promocionar proyectos, para mantener a los fans enganchados. Es posible que Demet y Can estén jugando con nuestros sentimientos, utilizando la expectación para su beneficio. Sí, es posible. Pero, ¿es probable? No lo sé. Por un lado, ambos actores son muy inteligentes y saben cómo utilizar las redes sociales para generar interés. Han trabajado en proyectos exitosos, tienen una legión de fans que los adoran. Saben cómo mantener a sus fans enganchados. Por otro lado, la química entre ellos era innegable. Era algo que se veía en la pantalla, pero también se sentía fuera de ella. ¿Es posible que esa química fuera real? Sí, es posible. La verdad es que no lo sabemos. Solo ellos saben la verdad. Lo que sí sabemos es que si esto es una estrategia de marketing, es una estrategia muy bien calculada. Han logrado mantenernos a todos enganchados, especulando, soñando. *** el papel de los fans, ¿cómo nos afecta esta historia? ***. Como fans, ¿cómo nos afecta esta historia? ¿Qué papel jugamos en todo esto? En primer lugar, es importante recordar que somos fans. No somos dueños de la vida de Demet y Can. No tenemos derecho a exigirles explicaciones, ni a presionarles para que confirmen o desmientan un romance. Nuestro papel es disfrutar de su trabajo, apoyar sus proyectos y respetar su privacidad. Podemos especular, soñar, comentar. Pero siempre con respeto y cariño. Es importante no obsesionarse con la historia. No podemos dejar que nos consuma, que nos quite el sueño. Tenemos que recordar que la vida de Demet y Can no es nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de que los medios de comunicación y las redes sociales a menudo exageran las situaciones. No podemos creer todo lo que leemos, todo lo que vemos. Tenemos que ser críticos, analíticos. Y sobre todo, tenemos que disfrutar del viaje. La historia de Demet y Can es apasionante, llena de emoción, de misterio. Disfrutemos de ella, pero sin perder la cabeza. *** un vistazo al futuro, ¿qué podemos esperar? ***. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino? La verdad es que no lo sabemos. La vida es impredecible. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quizás Demet y Can decidan confirmar un romance. Quizás decidan seguir siendo amigos. Quizás simplemente sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa. Quizás vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Quizás cada uno siga su camino, y nunca más los volvamos a ver juntos. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y disfrutar del momento. La historia de Demet y Can aún no ha terminado. Y como fans, tenemos la suerte de poder ser testigos de ella. *** conclusión, reflexiones finales y llamada a la acción ***. Y llegamos al final de este vídeo, familia. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre el supuesto coqueteo entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, hay muchos elementos en juego, muchos rumores, muchas interpretaciones. Pero al final, la verdad solo la saben ellos. ¿Qué podemos concluir? Que la historia de Demet y Can sigue viva. Que el interés del público por ellos sigue intacto. Que la llama de la esperanza para los fans sigue encendida. ¿Qué podemos esperar? Que sigan brillando en sus carreras, que nos sigan regalando su talento, que sigan siendo felices.
¿Y qué podemos hacer nosotros? Seguir apoyándolos, seguir disfrutando de su trabajo, seguir soñando. Ahora les toca a ustedes, familia. ¿Qué opinan? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿O simplemente es amistad y cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.